Yo siempre me he puesto frente a esta cámara con toda responsabilidad. Los que me conocen saben dónde estoy y dónde vivo. Y saben el testimonio de que hace 21 años, yo después que conocí a Jesús y que este Señor con toda su generosidad me rescató del vicio de la droga, ¿verdad? Caí en este evangelio extraño. Y solamente la misericordia de Dios me alcanzó para rescatarme de ese lugar y llevarme a la luz admirable. Este evangelio no giraba sino en torno a la prosperidad, bendición, en torno a un yo, a un egocentrismo o a una idolatría a mí. Alrededor de él giraba. Fíjense, yo salgo de estas sectas. El Señor me lleva a meterme de lleno en un empresariado, ¿no? Para que ustedes sepan quién les habla siempre. El evangelista Isaac Díaz, es su servidor, llegó a tener 4 camiones y a vender 9 gandolas semanales de alimentos en un galpón que no compré, sino que alquilé en Barquisimeto. Manejábamos más de 70 obreros y eso era una producción constante de venta. Siendo cristiano, habiendo conocido la doctrina falsa del evangelio de la prosperidad, y ya no lo caminaba en ello, pero así me bendice Dios según el evangelio de la prosperidad. Y créanme, escuchen lo que le voy a decir. Cualquier tanque de agua que contenga 12,000 litros de agua se hace pequeño para recibir las lágrimas que durante todo este tiempo, teniendo un terreno donde vivo de 2.500 metros cuadrados, una casa propia de 500 metros cuadrados de construcción, con un estacionamiento para 2 camionetas y 2 carros que tenía, y con un lugar para estacionar 4 camiones que tenía. Y las lágrimas no cabían en 12,000 litros de un tanque de 12,000 litros. No cabían las lágrimas. Y detrás de todo el dinero que manejé, todo lo que puede haber detrás del dinero, ¿no? Empezando por el pecado. Empezando por el pecado porque siempre he sido un hombre de negocios. Pecados como hombre de negocio, y listo, pero no importa. Dios me bendice y punto. Y con todo esto que viví y que no tengo ahora, no me pregunte qué hice con eso porque de veras no le voy a responder a nadie qué hice con eso, pero ya no lo tengo. Fui llamado a predicar el evangelio que le acabo de decir hace unos minutos. Que somos culpables de juicio y nos vamos derechito al infierno si no nos arrepentimos. No tiene nada que ver el dinero que pasó por mis manos, los dólares que pasó por mis manos, los activos que pasaron por mis manos, las ventas que hice por mis manos, los carros que hice. No tiene nada que ver con el reino de Dios, con lo que trajo Jesucristo. Nada. Es por eso que un tanque de 12,000 litros de agua podría ser pequeño ante tantas lágrimas que su servidor botaba. Vacío, muy vacío dentro de sí mismo, habiendo conocido a Jesús por no estar caminando en lo que Jesús me había llamado a hacer. ¿Qué les parece? Los que me conocen, Isaac Díaz, saben de lo que estoy hablando, porque saben que Isaac Díaz tuvo negocios aquí en Tinaquillo y después pasó a Barquisimeto a tener negocios más grandes, más prósperos a nivel humano y de mayor cantidad de dinero. Y con todo eso no me sirvió. No sirvió para nada, amado. Para nada. Le estoy hablando con experiencia. Y es por eso que hubo una inquietud incesante en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas podrían ser añadidas. Y de paso, todas estas cosas no habla tampoco de lo que ya pasaron por mis manos. Y dice así, Mateo 6, 33 y 34. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto y seguido, verso 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y empieza en Mateo 6.1, este contexto. Y usted dirá, ¿y el Padre Nuestro está injertado en este contexto? Sí, y la oración.
y el ayuno. Y también está lo único que estorba al ser humano para poder encontrar el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a Mateo 6, capítulo 6, verso 1, para ver de qué se trata el Mateo 6:33. Mire cómo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Mateo 6:33 termina en una búsqueda incesante de una justicia, pero no de la de los hombres, sino la justicia que está en el reino de Dios. Y esta justicia no es otra cosa sino el acto expiatorio por justicia de Dios sobre la humanidad, que termina consolidándose en Cristo Jesús en la cruz, pagando una deuda que le debía la humanidad a Dios. Es por eso que se aplica la justicia. Aquí Dios no ha perdonado a nadie porque lo merecemos. Aquí Dios aplicó la justicia del reino de Dios. Él dio su sentencia, y su sentencia era muerte de cruz. ¿Usted sabe a quién? A cada uno de nosotros los culpables, pero se consolida solo en nuestro Señor Jesucristo. Él sí cobró la deuda de justicia. Había culpa, había acusación y había un veredicto culpable, y había una sentencia, muerte, y Dios lo cobró. Todo lo cobró en nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que nosotros, cuando volteamos la mirada en esa culpabilidad que nos pesaba, en esa pena que teníamos por sentencia de justicia de Dios sobre nuestras propias vidas, por fe, mirando a aquel que asumió toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, todo nuestro quebrantamiento, toda nuestra aflicción, todo nuestro padecimiento, todas nuestras enfermedades y todas las maldiciones que acarrea uno mismo por la desobediencia a Dios, las llevó Él a la cruz del Calvario. Justicia, amado, justicia. Y este reino está cargado de ella. Y ese es el Mateo 6:33 que está buscando, y te lleva al 6:1 diciendo: guárdate de ti mismo y que hagas tu propia justicia delante de los hombres, para poder ser visto por ellos. Justicia del hombre contra la justicia de Dios, que está en el final del capítulo. Y él empieza hablando de dar. Dice: cuando pues des limosna, en el 2, entendiendo que ese es ayudar a los pobres o ayudar a los necesitados. Y ahí empieza una presentación majestuosa del reino de Dios hacia la humanidad, incluso hacia la iglesia, aquellos que ya han creído y han sido justos o justificados por su fe en el Señor Jesucristo, que por misericordia también de Dios les dio el perdón, incluso le otorga de su precioso Espíritu Santo para que more en aquellos que han creído, o santos o justos, y entonces empieza a caminar en un reino de Dios que el Mateo 6 empieza presentando, alcanzando a los necesitados. Esa limosna no tiene otra cosa alrededor de la palabra limosna que ayudar al menesteroso, al que lo necesita, al pobre, entendiéndose de corazón. Entonces el reino de Dios no consiste en recibir, sino en dar. Ponga atención, en dar. Posible y mayormente al necesitado, no al que por viveza le quiere quitar, usando a Dios, al reino y al nombre de su Señor Jesucristo. Por supuesto, entendiendo que en el nombre del Señor Jesucristo muchos vendrían en este mismo tiempo, y este es el tiempo, engañando a muchos, incluso, según el apóstol Pedro, haciendo mercadería de vosotros por su propia avaricia en el corazón. Entonces, la otra fórmula que presenta Mateo 6 para este reino: mas tú cuando ores. Y la otra fórmula habla del ayuno.
Entonces está hablando de 3 hábitos extraordinarios, entre los cuales de los 3, 2 son espirituales. Y de paso también habla de un hábito más natural que espiritual, pero en cierta forma tiene algo de espiritual, que es el dar. Ese es el reino de Dios. Y aquí lo presenta, ¿qué estorba? En el mismo Mateo 63, 6, en el mismo Mateo 6, te da qué estorba. Y lo único que estorba en esta búsqueda de la persona del reino es, fíjese el Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué hace Mateo 6, 19 injerto en Mateo 6, 1 al 18? Donde hablan de guardaos de vuestra propia justicia para que los hombres te vean, donde te habla de un hábito espiritual como la oración en secreto, te habla de un hábito espiritual como es el ayuno en secreto, y te habla de un hábito espiritual como es el dar al menesteroso, al pobre o al necesitado. ¿Qué hace Mateo 6, 19 en este contexto? Claro, porque forma parte del mismo contexto y valga la redundancia. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Yo puedo hacer un paréntesis entendiendo a quién está usted oyendo. Voy a repetir. O yo está oyendo un hombre que fui empresario durante casi 20 años y que logré alcanzar vender con mis empresas 9 gandolas. Escuche, multiplique 9 por 30 toneladas de alimento semanal. Dirán los falsos de la prosperidad. Pero mira, perdió la bendición. No, amado. No le voy a decir qué pasó con eso, porque no le importa. Pero créame, no me sirvió de nada. No me sirvió de nada. Y la misma Biblia te está diciendo. ¿Por qué? Porque en el mismo Mateo 6:34 te está hablando, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Y en el Mateo 6, cuando habla de la oración, también habla de una sola línea que dice, en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, Señor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y en Mateo 6:34 dice, basta cada día su propio mal. Entonces, el reino de Dios no consiste en acumulación de riquezas. ¿Ustedes se acuerdan de Leví? Leví, el hijo de Alfeo, o de Mateo. ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que Mateo no movía capitales, siendo un publicano? Siendo un hombre que trabajaba de forma corrupta para cobrar impuestos a sus paisanos, ordenados a la bota de Roma, para que cobrara impuestos. ¿Usted cree que él no se quedaba una buena tajada de eso que cobraba? Dice la Biblia que cuando cuando Jesús hizo banquete en su casa, dice la Biblia que estaba esa casa cundía. Es una palabra muy venezolana para los que están en las redes. Significa muchos publicanos y prostitutas. Porque lo que había detrás de Mateo era plata, dinero, muchos dólares. Y detrás de ellos estaban, por supuesto, los falsos amigos, otros publicanos, ladrones y muchas prostitutas. Había pecado. ¿Por qué lo sé? Porque la misma Biblia dice que los fariseos, que eran religiosos, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué hace tu maestro entre publicanos y pecadores? Estaban en la casa de Mateo. Si le echo un poquito más el cuento, dice la Biblia que Jesús dice la Biblia que este mismo que estaba en una tremenda rumba con el Señor Jesucristo, publicanos y pecadores, dice la Biblia que Jesús 2 versículos atrás lo llamó, Mateo, sígueme, y nada más dice, y Mateo se paró, dejó todo y le siguió. Entonces, ¿qué relación puede tener un Dios que ofrece algo que gente como Mateo deja todo y le sigue? ¿Qué relación puede tener este reino donde te está diciendo dar, más dar? No se lo vaya a dar a los ladrones,
que usan este verso para recibirlo. Está hablando de los necesitados y pobres, y está hablando de una limosna, pues, del que necesita. No se lo dé a los ladrones porque se va a perder esa plata. Estoy hablando de la falsa prosperidad, de las sectas que impulsan un evangelio para que usted dé, pero a ellos, no a los pobres. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Espero que sí. Hago un paréntesis en ese no hagáis tesoros en la tierra, que es este su servidor lo que vio por sus manos, que eso me recuerda a Santiago. El mismo apóstol Santiago escribe en el capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Las miserias que, vamos a decírselo en latinoamericano, en español, que les vendrá. No dice, aquí dice en muy español, ¿no? En la Reina Valera del 60, que os vendrán. Yo se lo voy a decir más traducido a nuestra lengua. Aullad por las miserias que les vendrá, que les sorprenderá. Y eran ricos. Está hablando de Santiago a la iglesia de Jerusalén. Dice, vuestras riquezas. Y fíjense, ahí donde viene mi experiencia. Lo que estoy hablando lo estoy diciendo desde muy adentro de mi corazón. Por eso les di una pequeña narración por dónde pasó su servidor. 2 camionetas, 2 carros, 4 camiones, una tremenda casa, ventas semanales de 9 gandolas. Mire como dice Santiago 5, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí estuvo tu tesoro, ahí vas a recibir, porque la gloria la recibió fue en esta tierra. ¿Ve? Ahora retomo entonces Mateo 6, verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué relación puede tener Santiago 5 con Mateo 6, 19 en adelante? Voy a repetirla, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El verso 21, para que lo entienda mejor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Santiago 5. Santiago 5, 22. Después que hace este verso encajado aquí, lea, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pregunta Jesús. Ahora, ¿vio lo importante que es no aislar versos? ¿Cuántas veces usted ha aislado? De la lámpara del cuerpo es el ojo y está introducido en un contexto completo que está hablando del reino de Dios, su justicia. Está mostrando en 3 formas secretas cómo nosotros podemos estar en el reino y está hablando de lo único que puede estorbar para conseguir y encontrar este reino que el mismo Jesús dice que busquemos. Entonces, viene del corazón. Esa avaricia viene del corazón. Y donde usted esté, allí está. Y si su corazón está allí, más profundamente, día a día y cada día que pase, estará más inmerso en la falsedad donde se encuentra. ¿Por qué? Porque pues viene del corazón. Dice el verso 24, ninguno sigue el mismo contexto. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que más nunca nadie le pueda engañar. Sigue el mismo contexto. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Entendió ahora mis lágrimas?
¿Ahora sí puede entender mis lágrimas? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta poca fe la usa por mi experiencia, hablando por mi experiencia. La falsedad la usa para que usted se llene o aspire estas riquezas que el mismo Señor Jesucristo está presentando acá. Como mira, vale, se trata del día a día. No acumules porque no te las vas a llevar. Es más, lo que te vas a llevar es una tremenda sorpresa porque allí estuvo tu corazón. O sea, le serviste a ella creyendo que me servías a mí. Y te está diciendo el mismo Mateo, no puedes servir a dos señores. Imposible servir a dos señores. O me sirves a mí o sirves a las riquezas. Prosigo en el 31. Mateo 6, 31, Reina Valera del 60. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Cuando yo recuerdo que cuando el Señor Jesucristo me saca de los negocios de la vida para yo empezar a predicar el Evangelio en el ministerio que Él entrega en mis manos, yo le pregunté, ¿y cómo hago, Señor? Tengo 20 años por mi propia cuenta recibiendo provisión. Y me lleva un texto bíblico donde si yo predico el Evangelio del vivo, y pues sí, gloria a Dios, hasta ahora han pasado muchos años y todavía como, en el día a día, todavía como, sin acumulación de nada. Que por cierto, todo lo que viene de más va para atrás, porque es mejor dar que robar, que recibir. Es mejor dar que recibir. Dice el 31, no os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero pues, vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces termina el 33 y el 34 diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien. Dice en Mateo 6:11 hay una clave extraordinaria de todo lo que leí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vio que no se trata de acumulación o de tener más y más. Donde el ladrón mina y donde la polilla corrompe. No se trata sino del día a día. Y eso día a día, de ese día a día, se encarga Dios. Habla del ser generoso, pues, para con los pobres, como dije al principio. Y el ser generoso para con los pobres. Dice Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, la justicia de los hombres, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y esto también se ve mucho en la falsedad. Tienen un poquito, por ahí hay uno de Argentina que está, yo no sé si está en Houston, creo que está en Texas. Es un argentino de esta falsa. Mire, los que más son ellos, créame, más que la iglesia. Hay uno en Colombia de 100.000, 100.000, apellido Rodríguez. Hay uno en Miami que tiene un pocote que en estos días vino para el poliedro. Pero esos son muchos, créame, claro, porque ellos son muchos para engañar a muchos. Y es necesario que pase el mundo por esto, porque estos son los tiempos finales donde el Señor
va a filtrar a su iglesia, la verdadera, a los santos y justos, justificados por su fe y que han recibido las enseñanzas del Señor y que tienen temor de Jehová y se han apartado del pecado. O sea, entre paréntesis, todas estas sectas están minadas de pecado, pero no importa, son bendecidos, no importa lo demás. Entonces, es necesario, porque en Mateo 24 nos lo garantiza Jesús, que es necesario que sucedan estas cosas. El reino de Dios se trata de justicia y de amor y de gozo y de paz y de todo lo que ofrece Jesucristo, menos de lo que estoy leyendo ahorita. Y lo voy a leer en Lucas capítulo 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud, escuche bien este relato: Maestro, Lucas 12, verso 13, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, más plata, bienes naturales, posesiones, fincas, casas, carros. Mira cómo le contesta el Señor del Evangelio de la Prosperidad, que dice que quiere que tú seas rico, a este abusadorcito que se presenta a decirle a Dios que le parta la herencia. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de herencia? Pregunta Jesús a este señor que estaba pendiente de la herencia, de la mitad que le tocaba porque se moriría. Si es herencia ese que murieron sus padres, tenía un pleito de querella, un pleito judicial con un hermano, porque Jesús habla de juez. Entonces, esa es otra. Estos señores no se la pasan sino de tribunal en tribunales, siempre con pleitos de plata, de actividades materiales. ¿Ven? Sigo. Y les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estoy en Lucas capítulo 12, verso 15. Vuelvo y repito: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16. También les refirió una parábola hablando de la avaricia y de los bienes que posee. El Señor Jesucristo le dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. También y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Estoy leyendo la Biblia sin sacar nada, ningún texto de su contexto. Vio que estamos hablando de una parábola de un hombre que tenía muchas riquezas y no sabía qué hacer con ella, después de que un hombre, no es parábola, literal, le llegó: Señor, parte mi herencia. Y Jesús le reprende diciendo, o le llama la atención: yo no vine para acá a contarte la plata a ti ni a tu hermano para repartirla, papá. El reino consiste en otra cosa. El reino de Dios consiste en otra cosa y no es en lo que estás pensando, le está diciendo a él. Entonces lo remata diciendo: edificaré más granero, los derribaré y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dice el verso 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Lucas 12, verso 20. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O hace como los faraones que se lo llevaban a la tumba. Wow, la Biblia es tan exacta. La Biblia es tan perfecta cuando usted la lee con el entendimiento. Esta parábola está después de que el hombre le dijo: parte mi herencia con mi hermano. Jesús. El verso 21, Lucas 12, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Santiago 5, Mateo 6, 19 en adelante. Lo mismo. Viene del corazón. El tesoro que está en el corazón.
la inmundicia que está en el corazón, porque eso no es un tesoro. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Ves que es el paralelo? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considera los cuervos. Más adelante dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, 33 centímetros para ser exacto? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Las riquezas te van a traer afán. Se dio cuenta porque yo lloraba. Considera los lirios. Eso también la leímos en Mateo. Vosotros, verso 29, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos por ninguna inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Un hijo de Cristo no necesita nada que el mundo le ofrezca. Un hijo de Cristo tiene su herencia, aleluya, en los cielos. En los cielos es donde está la herencia. Aquí no hay nada. Créame porque yo tuve. No hay nada en este mundo que un verdadero hijo de Dios, que un verdadero hijo de Cristo necesite. Porque el príncipe de este mundo es otro. Y eso es lo que busca la gente del mundo. Dice: vosotros pues os preocupéis. 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Aquí en esta tierra tenemos necesidad porque nuestras almas están en este carapacho por un corto tiempo y vamos a tener necesidad de lo que necesite este carapacho en este tiempo. Estoy hablando del cuerpo. Necesita comer, necesita vestirse, necesita de repente arreglar el aire acondicionado porque hace frío, hace mucho calor. ¿Ves? Y de eso Dios lo sabe, de ese pequeño detalle. Si Dios está pendiente de una hojita que se cae de un árbol, no está pendiente del cuerpo de uno de sus hijos que tiene calor. Entonces va a mandar seguro los $15 que necesita esa persona para reparar el aire, pero no le va a mandar $15,000 para que compre 200 aires. Ay, gloria a Dios. Y dice Lucas 12, verso 31, lo mismo que dice Mateo 6, 33. Pero aquí no dice justicia, dice: mas busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mire esta palabra tan hermosa acá. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros. Miren lo que necesita un hijo de Cristo, aleluya, daros al reino. No temáis. Nosotros no somos de este mundo, amado. Arrepiéntase y ponga la mirada en la verdadera fe que aparece en el Nuevo Testamento, específicamente los 4 evangelios. Eso está minado de misterios y de secretos que Dios le puede placer dárselo a sus amigos. Lea la Biblia por eso, para que, como dice Pablo a los colosenses, a los filipenses y a Efesios, Dios en sus oraciones por aquellos que habían creído, a los justos, por los que se estaban amando unos a otros, le clamaba a Dios que diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso sí es lo que usted necesita, el conocer. Y no solamente conocer, sino que Dios le revele la verdad verdadera que está ahí mismo. Lo que pasa es que está tapada para muchos, incluyendo para estos falsos. Está muy tapada, muy tapada. Hay unos que tienen las mentes cauterizadas, pero hay otros que están allí engañados. Lo sé por experiencia, porque de allí me sacó Dios. Y si usted está en un lugar de eso y está escuchando este mensaje, yo no voy a decirle que se venga para este ministerio. Les invito a que lea la Biblia y ore a Dios para que le dé la revelación de lo que está leyendo. Ojo, no aísle versos, no los aísle, por favor. El aislar versos confunde. Lea los contextos completos, si es posible el libro completo. Y si no lo puede entender a la primera vez, léalo 5 veces. Y si no lo puede entender la 5ª vez, léalo 10.
Y si no lo puede leer 10, usted tiene toda la vida que Dios le va a dar en esta tierra antes de morir para que lo lea. Si lo va a leer 1000 veces, tal vez en ese número 1001, Dios se lo revele. Pero no va a dejar de revelárselo. Aquel que busca encontrará, y aquel que toca se le abrirá, y aquel que pide se le dará. Ese es el reino de Dios, y esa es la justicia que Dios está interesado en otorgar.